y ahora está allí en Diputados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucía Centurión, invitó a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y a los miembros del Colegio de Magistrados, y también, si no me equivoco, estuvo la Justicia Federal allí, a una reunión de intercambio de opiniones. Está en línea el doctor Alejandro Chaín, que es ministro del Superior Tribunal de Justicia, así que lo saludamos. Alejandro, buen día. Carlos Eduardo Belén acá. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? ¿Vos? Muy bien, Alejandro. ¿Qué podemos decir de esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es la ley de narcomenudeo? Bien. Sintetizando, la cuestión es la siguiente. Por una cuestión de decisión del Congreso de la Nación Argentina y siguiendo la orientación y el consejo de las agencias internacionales y fundamentalmente, y a partir del año 2000, si bien esta fue la única actualización que se le hizo a la ley de estupefacientes en la Argentina, que tiene una data anterior, en una convención internacional celebrada en Palermo, Italia, en el año 2000, a raíz de la preocupación por el crimen organizado transnacional. Y allí también los protocolos adicionales que son un poco más conocidos, que tienen que ver con la trata de personas y la migración ilegal. Pero esos son protocolos adicionales en el marco de la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional celebrado en Palermo en el año 2000. A raíz de eso, y siguiendo esta orientación, el Congreso de la Nación Argentina decidió que la investigación y la persecución penal y el tratamiento en general desde la perspectiva de la política criminal en la Argentina iba a estar en manos del Fuero Federal en toda la República Argentina, porque tienen unidad territorial, porque tienen contacto directo con, entre comillas, las agencias de inteligencia, que ya sabemos para qué sirven en la Argentina, pero bueno, sí, es lo que hay. Y a partir de una reforma a la ley marco de estupefacientes, se posibilitó, hace unos años, se le invitó a las provincias, mediante una decisión de cada provincia, de cada autonomía, a adherirse solamente en lo que se conoce como microtráfico o narcomenudeo. Es decir, que la justicia ordinaria, no la federal, pueda entender y conocer y entender sobre el último tramo de la tragedia abyecta que representa el narcotráfico y también el consumo por las consecuencias que genera en las libertades individuales, y particularmente acá hay un colectivo vulnerable que son los jóvenes, que es donde se siente el impacto, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista humano, porque un adulto que ya tiene su vida decidida no se estaría haciendo un grave daño si decide consumir de adulto, como decimos coloquialmente, con la vida hecha o mal hecha. Acá la cuestión es este colectivo vulnerable que comienza con la adolescencia. Ya hay registros de consumo no problemático, parte del negocio abyecto del que esconde el narcotráfico, y que eso es lo que hay que salir a decir. ¿Usted, el Superior Tribunal, en este sentido, tiene una opinión? Bueno, ¿La manifestaron? Un poco, porque si me invitan, déjame explicar un poco el tema, porque es lo que le interesa a la audiencia. Si no hay tiempo, me decís, terminamos la entrevista. Por favor. Entonces, el último eslabón o tramo de esta trama abyecta tiene que ver con la relación que hay entre el microtraficante, el kiosco, como se denomina en lenguaje claro, y el consumidor. Eso es lo que se estaría proponiendo desde la legislatura, con un proyecto que ya tiene media sanción,
para que sea competencia de la justicia ordinaria. Y se desprendería la justicia federal, si hay adhesión de la provincia de Corrientes, como en otras provincias, de ese último tramo. Y después una serie de convenios, organismos, mecanismos que, de coordinación de los narcotráficos siguen en manos de la justicia federal en todo el país. Bien. Propone con esta ley como de narcomenudeo. No pretende criminalizarse el consumo, sino solamente se va a seguir la persecución penal, el proceso legal, al último expendedor de la sustancia, sea droga sintética, vegetal, cocaína, todo lo que sea considerado estupefaciente, es decir, una sustancia cuya producción, introducción al país, distribución, transporte y suministro gratuito u oneroso está prohibido por la ley. Sí. O sea, eso es. O sea, se pone el acento en el suministro, no en el consumo. Esto es un dato muy importante. ¿Cuál es la postura del superior o está abierto a la discusión? ¿Cuál sería la postura? En general, tanto el Superior Tribunal como el Colegio de Magistrados y el Ministerio Público tiene una postura expectante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como la propia ley del Congreso, al posibilitar la adhesión, y la ley que en el momento siendo discutida en la legislatura, prevén la transferencia de recursos. Porque lógicamente esta es una competencia novedosa. El Poder Judicial no se hacía cargo de esta competencia. Ningún Poder Judicial de provincia, porque era una cuestión del fuero federal. Entonces, tanto Nación van a tener que asumir compromisos de transferencias de recursos. Esa es la preocupación. En lo demás, entiendo y estimo que el judicial está preparado para entender la problemática, porque es nuestro trabajo. Ahora, si no se facilitan los recursos, porque no olvidemos que el Poder Judicial no tiene la potestad de sancionar leyes de presupuestos, porque eso es competencia de la legislatura. Uh-huh. Si el presupuesto del Poder Judicial depende de la ley general de presupuesto general de la provincia. Doctor, y ayer, nosotros no, claro, ayer le preguntaron algo también, la opinión con relación a qué costaría aplicar la ley. ¿El costo? El costo, en recursos humanos, hay que abrir algún juzgado nuevo, en costos de seguramente logísticos, claro. Sí, hay proyectos porque hay proyectos, hay ideas, hay además experiencias en provincia de derecho comparado. O sea que... En el caso de Salta, otros tienen fiscalías especializadas y juzgados de garantías especializados, otras no. Hay distintas experiencias, eso tendríamos modelos, incluso que se están aplicando, porque uno cuando ya tiene un modelo, el Chaco, por ejemplo, ahora ya estamos acá en la provincia del Chaco, el Chaco atiende microtráfico y tiene su modelo, o sea, tenemos marcos de referencia, pero la cuestión, vuelvo a insistir, que más preocupa, de acuerdo a lo que pude escuchar el discurso del fiscal general, lo que hablamos en el Superior Tribunal y también lo que expresó el Colegio de Magistrados, hablaron dos jueces, la doctora Teresa Zacarías y el doctor Diego Núñez, la preocupación es esa. Si vamos a contar con las herramientas, porque no es solo una cuestión de fines, con la finalidad, nadie está en desacuerdo de que es el momento de ponerle el cuerpo, como dije en la legislatura, al negocio criminal, probablemente uno
de los más dañinos a la sociedad y a colectivos vulnerables que representa el narcotráfico. Bueno, incluso esto que triple acá crimen ya nos descuartizaron 3 niñas, claro, 3 adolescentes de la Argentina, pero eso es lo que se sabe. Efectivamente, iba a decir eso. Pero todo el mundo sabe eso. Y el narcotráfico tiene un propósito, que es obtener ganancias de manera ilícita y malediciente para la sociedad. Y nosotros como Poder Judicial tenemos que ponerle el cuerpo, sea del Fuero Federal, sea de la justicia ordinaria, o todos juntos, mucho mejor. Doctor, entonces, podríamos decir que la norma enviada por el Ejecutivo es una norma que está prevista, digamos, que ellos está prevista y hay modelos en otras provincias. Sí, el objetivo es un objetivo, digamos, bueno, viable, y la cuestión acá está puesta en la logística, en los recursos para poder asumir esta tarea, digamos. Exacto. Como todo, cuando uno se propone una finalidad, se pasa lo que sería la instancia cuando uno decide una política criminal o una política pública, en este caso criminal y de persecución penal. Lo que se discute son, en primer lugar, las finalidades, como dijo el doctor Sotelo. Es loable la finalidad del gobernador de ponerle el cuerpo y poner a disposición la justicia provincial, aunque sea en el último tramo, en el menos importante en algunos aspectos, no en todos, porque en definitiva, si bueno, esta es una cuestión que llevaría más tiempo explicar, porque muchos le bajan el valor desde una mirada reduccionista y dicen, bueno, el último no es el último tramo, es el contacto, y a veces el primer contacto, que es el más trágico, que tiene el consumidor, que es vulnerable, que no se prende la criminalización. En la Argentina hemos llegado a esta evolución, incluso desde el caso Basterrica, caso muy conocido del año 1986, cuando la Corte Suprema en el año 1986 dijo: la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal no puede ser criminal, porque no deja de ser una conducta que está resguardada por la garantía de privacidad del artículo 19 de la Constitución Nacional, el 19 primera parte. Ahora, como todo, una vez que estamos de acuerdo con la finalidad, con ese fin loable, como explicó el doctor César Sotelo, del Poder Ejecutivo, de mandar el proyecto, la cuestión es cómo vamos a llevar a cabo la tarea. Y eso depende en orden a lograr el objetivo de los recursos con que uno cuenta. Porque esto también tiene que ver con la ética. No es a cualquier costo, porque el fin no justifica los medios. Entonces tenemos que obtener medios suficientes, legítimos y sobre todo previsibles y seguros en el tiempo. Con una remesa, con una partida especial, no alcanza. Tiene que haber una decisión de encarar esta política pública. Y el Poder Judicial va a estar a la altura de las circunstancias, porque es un poder del Estado y tiene que funcionar. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno. Gracias. Alejandro Chaín es ministro del Superior Tribunal de Justicia, estuvo presente el otro día, fue uno de los oradores. Fue un largo discurso el que hizo toda una introducción, como hizo aquí, de los